cómo vamos con el tema. Yo le daba la bienvenida recién a Leonardo Curoto, como les decía recién, que es el gerente comercial de Ambipar Environment, Ahora sí. experto en ciencias ambientales de la Universidad de Chile. ¿Ahora sí, Leonardo? Ahora sí, era un problema de red, Pude... logré cambiarme y a Ya. pesar de las pruebas que hicimos, no fue contra Bueno, la tecnología. pero Disculpen. eso es lo que... No te preocupes, Leonardo. Oye, yo igual algo los conozco, igual puedo contar algo de, ¿cómo se llama? De Ambipar Environment. ¿Ah? Así que la idea es que tú Me nos cuentes alegro. un poco más. Yo contaba un poco que es una compañía que lleva más de 40 años, que está presente en más de 39 países, que está con 400 bases, pero antes que todo, queremos saber específicamente qué es Ambipar Environment para la gente que nos está viendo y escuchando. Efectivamente, Mónica, Ambipar Environment es una empresa del grupo Ambipar, es una multinacional con sede en Brasil. Acá en Chile nosotros tenemos más de 40 años de experiencia en el mundo de la gestión de residuos y a través de efectivamente capacidades importantes que tenemos en todo el mundo podemos articular un ecosistema para que nuestros clientes tengan a su disposición las mejores tecnologías para valorización de residuos con foco en lograr las metas que muchos conocen como cero residuos a eliminación. Quiere decir que ojalá en el menor tiempo posible nuestros clientes puedan transitar de una economía lineal que se basa, ¿no es cierto?, en esto del producir, consumir y descartar, a una economía mucho más circular donde los recursos se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible en el ciclo productivo. Eso es un poco la propuesta de valor de Ambipar Environment en Chile, Perú, Paraguay, Brasil, como parte de nuestra experiencia en Latinoamérica. Ahora, cuando uno imagina, probablemente tú hablas de residuos, de gestión ambiental, uno automáticamente imagina que solamente puede ser la minería, pero esto es mucho más que eso. ¿Cuáles son los ámbitos de acción en los cuales ustedes están presentes? Nosotros estamos presentes a lo largo de toda la cadena productiva. Los residuos se generan en cualquier operación, en cualquier empresa que tenga una actividad, llamémoslo así, comercial o productiva. Los residuos que se pueden generar obviamente son particulares de cada operación. El rubro minero tiene una huella de residuos más bien común que uno asocia, ¿no es cierto?, a relaves, a chatarra, desuso, algunos elementos de envases y embalajes, ¿no es cierto?, que llegan a las operaciones producto de los bienes que adquieren, ¿no es cierto?, las operaciones mineras, pero podemos irnos a operaciones diferentes como son las salmoneras en el sur de Chile, ¿no es cierto?, que tienen otro tipo de problemas u otro tipo de generan otro tipo de pasivos ambientales como pueden ser, ¿no es cierto?, los lodos de las pisciculturas o las redes que se descartan en su proceso, ¿no es cierto?, de producción o de cultivo de los salmones. Los residuos, como te digo, son transversales a todos los rubros productivos y nosotros podemos ofrecer soluciones customizadas para cada uno de ellos, entendiendo cuáles son los dolores y la realidad particular de cada uno de nuestros clientes. Ahora, si uno tuviera que pensar, por ejemplo, en la agricultura, que nuestra región, la sexta región, tiene mucha agricultura, ¿también ustedes pueden, por ejemplo, facilitar todo este proceso? Por supuesto, porque la lógica de nuestro proceso de integración comercial tiene que ver con hacer un diagnóstico, de entender cuáles son los procesos que originan los residuos, entender las dimensiones también y las particularidades de dónde se generan estos residuos y encontrar una forma de solucionar o de entregar una propuesta que tienda a valorizar estos residuos y que las desviemos, ¿no es cierto?, de lo que comúnmente conocemos como un relleno sanitario o un vertedero cuando no existe una solución de ingeniería. En el caso de la agricultura que tú me preguntas, hay que entender que hay una fuerte producción, ¿no es cierto?, de residuos orgánicos propios de la actividad, pero también puede haber, por ejemplo, una generación alta de residuos peligrosos asociados, por ejemplo, al descarte de envases con pesticidas que son catalogados como residuos peligrosos. Entonces, ahí es donde te diría que radica el, comillas, secreto de esta actividad, que es entender cuál es esa huella, cuál es esa realidad de generación de residuos y encontrar una solución que nos permita articular alternativas de valorización y de reciclaje, ¿no es cierto?, para, insisto, mantener estos
materiales dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible. Ahora, la sexta región, la región de O'Higgins, efectivamente tiene a la división El Teniente de Codelco. Ustedes también están con ello. ¿En qué consiste el servicio que realiza Amipar Environment para específicamente la división El Teniente? En la división El Teniente nosotros tenemos un contrato que consiste en administrar todos los residuos que se generan en el contexto de una operación minera, clasificarlos, segregarlos y poder administrarlos para que se sepa exactamente cuánto se está generando en la operación y encontrarle solución a cada uno de esos residuos. Tanto Teniente, Codelco como la gran minería en Chile se ha propuesto mejorar sus indicadores de sostenibilidad en el tiempo y pasar de algunas lógicas lineales, como veníamos conversando al principio, hacia una lógica más circular, y buscan que estos materiales que antes se enterraban y se acumulaban por tiempos indefinidos tengan una alternativa de valorización. Nuestra tarea principal en ese contrato es, como te digo, entender cuáles son los flujos de materiales dentro de la faena, dentro de la operación de la mina, segregar estos materiales, apartarlos unos de otros para que podamos reconocerlos como materiales propios y encontrarles una alternativa de valorización. Dentro de esos materiales te puedo nombrar, por ejemplo, la chatarra, que en Chile puede ser procesada y reutilizada. Por supuesto, todos los elementos de envases y embalajes, como pueden ser cartones, pallets, plásticos, sunchos, etc. Pero también apartar los residuos peligrosos de esta mezcla de residuos para que los residuos para que no se contaminen los residuos con sustancias peligrosas y que inhabiliten sus procesos de reciclaje. Ese es a grandes rasgos el resumen de lo que estamos haciendo con Teniente. Y la segunda derivada de esta solución es buscar alternativas de economía circular, es decir, buscar que estos materiales puedan volver a la faena con alguna segunda vida, con algún segundo uso. Ahora, es una propuesta de valor tremendamente potente. Yo te diría que hace no tan tiempo atrás, estamos hablando de hace 50, 40 años atrás, la minería tenía otros conceptos, que es esta parte lineal que tú mencionabas hace un instante. Entonces, la verdad es que hace algunos años se ha tomado mayor conciencia por parte de las empresas en general. Y vamos directamente al tema de la minería. Ustedes están entregándole una real propuesta de valor a la gran minería. ¿Y cuál sería, bajo ese punto también que hablábamos recién, cuál sería la responsabilidad que tiene la minería en esto de ser responsable con residuos y con el medio ambiente? Porque claro, esto, insisto, es reciente, no es tan de atrás. Sí, yo te diría que tiene que ver con darnos cuenta como sociedad y como planeta que el modelo que estamos proponiendo, que estamos explotando para desarrollarnos no es sostenible. Y nosotros tenemos que transitar hacia modelos de desarrollo mucho más sostenibles. Eso implica poder repensar los impactos que estamos teniendo sobre el medio ambiente, sobre la sociedad en general, y cómo controlamos la actividad de nuestros negocios. Es una tarea que yo te diría que no es solo de la gran minería, es una tarea que que todas las empresas y todas las actividades tenemos que plantearnos. Es un desafío grande y consiste básicamente en volver hacia atrás, entender cómo estamos produciendo los bienes que estamos poniendo, ¿no es cierto?, a disposición del mercado y fijarnos muy bien en los impactos que eso significa. La verdad es que hasta hace poco solo pensábamos en los impactos económicos, en cómo maximizar la función rentabilidad, ¿no es cierto? Pero ahora nos damos cuenta que eso deja de lado muchas de las variables que tienen que ver con articular modelos de desarrollo que realmente sean sostenibles. Preguntarnos qué estamos haciendo en pro o en contra del medio ambiente y medirlo para poder gestionarlo. Hay una frase muy utilizada que dice, lo que no se mide no se puede gestionar. Bueno, justamente la responsabilidad actual de estas empresas de la gran minería es empezar a medir esos impactos, hacerlos propios y hacerse responsable de esos impactos. Y la gracia de estos modelos es que solo con el hecho de gestionar de forma diferente los residuos, uno puede tener un impacto muy positivo sobre la reducción de las externalidades negativas, ¿no es cierto?, de la actividad propiamente tal. Eso conlleva, por ejemplo, una baja de las emisiones de carbono o del consumo de agua, dado que estoy buscando alternativas de disposición o de transición hacia uso de materiales que sean cada vez menos intensivos en el uso de recursos naturales.
Ahora, ustedes, por ejemplo, toman todos estos residuos, ¿cómo es el trabajo que hace Ambipar Environment para poder de alguna manera trabajar? Porque de verdad que los residuos, me imagino, deben ser importantes en todas las diferentes entidades. Sí, tiene dos fases, te diría yo. Una que es primero entender cuáles son esos flujos de materiales, quiénes son los Ujú. actores y dónde en cada paso de la operación se generan estos residuos. Y una segunda que tiene que ver con intervenir esas operaciones para segregar los materiales en origen. Ojalá nosotros podamos tener identificados los focos de generación de residuos para apartar rápidamente aquellos materiales o aquellas conductas que puedan tender a contaminar las materias. Eso como un primer paso, eso implica un despliegue de activos y de capacidades significativas dentro de estas operaciones. Te hablo de personal que está mirando, ¿no es cierto?, esta generación de residuos, de camiones, tolvas y un sinfín de elementos que nos permiten acopiar de manera diferente estos residuos que antes eran una mezcla de residuos y que ahora Ujú. tenemos que reconocer como Segregar, materiales claro. diferentes, exactamente, y después buscarle una salida. Hay una solución que es alternativa a eso y es pasar por centros de valorización, como lo que es Ya. lo que nosotros estamos construyendo en la región metropolitana, para poder realizar esa actividad de segregación no in situ, no en la operación misma, sino que fuera de ella. Y eso tiene que ver también con las capacidades, los espacios y los recursos que tenga también cada uno de nuestros clientes. Ahora, cuando tú hablas de esta planta que ustedes van a tener en la región metropolitana, estamos hablando específicamente de la comuna de Quiricura, que se dice por ahí, y ahí tú me puedes sacar si estoy en lo bueno o no, que se podría llegar a ser una de las más grandes de nuestro país y probablemente, ya, tirémonos en grande, una de las más importantes de Latinoamérica. ¿Cómo está el desarrollo de esta planta? ¿Cómo va el proceso de construcción o ya está funcionando? Cuéntanoslo todo, por favor. Nuestra planta GIRI, del acrónimo ¿Mm? Gestión Integral de Residuos, ¿Mm? es sin duda va a ser la planta más grande de Chile, de clasificación y segregación de residuos más grande de Chile, Ya. que además va a ser top de línea, como se dice, en tecnología. Wow. Por lo tanto, es un motivo de gran orgullo para nuestra empresa poder poner a disposición de nuestros clientes y del país en general una capacidad diferente y una capacidad nueva para cumplir con esto que estamos hablando, que es el desafío, ¿no es cierto?, de eh, mantener, de segregar materiales, separarlos, tratarlos para que puedan ser reincorporados al ciclo productivo. La planta está construida en su obra gruesa, yo te diría que en un 90%. Faltan Wow. algunos detalles bastante menores y ya estamos empezando con la implementación de los equipos y de toda la tecnología que nos va a permitir separar, segregar, clasificar, identificar materiales con distintas tecnologías, ya sea ópticas, balísticas, términos que se usan mucho en este rubro para, insisto, separar los materiales por categorías, reconocer, por ejemplo, un plástico, que ustedes saben, hay 7 categorías de plástico. Bueno, nosotros Sí. vamos a poder reconocer cada uno de ellos y separarlos por sus categorías y después tener corrientes puras de materiales para ser reciclados. Esperamos que esta planta entre en funcionamiento no esperamos. Estamos haciendo todo lo Así va a posible ser. ¿Ya? para que en diciembre de este año Ya. esté online esta planta con todos sus permisos al día y poder hacer una inauguración con bombos y platillos. Un poco tratando de responder a esta necesidad que tiene el país de implementar una ley de responsabilidad extendida del productor con capacidades que hoy día parecen ser insuficientes y que yo te diría es el desafío más grande al que nos vamos a enfrentar por los próximos 5 años probablemente. Ahora, una de nuestras preocupaciones normalmente siempre está, uno dice, bueno, este es un país muy particular por su geografía, es un país larguísimo. Claro, está el tema acá en la región metropolitana que es tremendamente valioso e importante, pero ustedes también quieren crecer y así como están en muchas otras partes en Latinoamérica, acá como entidad, ¿cuáles serían los planes para el norte de nuestro país? ¿Hay alguna opción? Porque ya también no es menor, tenemos una zona súper minera, tenemos mucho residuo. ¿Hay planes? Sí, Mónica, los planes, más que planes, son realidades. Nosotros Ya. esta lógica de centros de clasificación las vamos a replicar a lo largo de todo el territorio. Sabemos que gran parte del éxito de la segregación y clasificación de residuos tiene que ver con acortar las distancias entre los puntos de generación y los puntos de valorización. Y creemos además, o estamos convencidos, que necesitamos desarrollo regional y por lo tanto estamos buscando alianzas y estamos
creciendo para poner capacidades tanto en el norte como en el sur del país. Para los próximos 2 años, 2024 y 2025, esperamos inaugurar 2 centros de clasificación de similares características a nuestro GIRI de la región metropolitana, uno en la región de Tarapacá y uno en la región de los lagos, con capacidades quizás un poco más acotadas, sí, con capacidades quizás un poco más acotadas, pero las mismas tecnologías. El estándar de estas plantas para nosotros es el mismo en la región metropolitana, en el norte y en el sur, y sí los vamos a orientar a mercados que son diferentes. Evidentemente, la realidad del norte está gobernada por la actividad de la gran minería, y en el sur seguramente vamos a buscar capacidades más orientadas al agro, a lo forestal, a la salmonicultura, que son actividades más interesantes desde el punto de vista del mercado de esa zona. Ahora, este tipo de inversiones no deja de ser menor. La infraestructura clave, ¿cuál es más o menos la valorización de esta inversión? Podemos hablar que a lo largo, para los próximos, o sea, de aquí a finales de 2025, el grupo piensa hacer inversiones cercanas a los $30 millones. Wow. Tanto en lo que ya está en curso como los nuevos proyectos. Ahora, eso, insisto, va a depender también, nosotros queremos invertir muchísimo más también, y va a depender un poco del éxito de la implementación de la ley REP, y de algunas realidades que podamos ir detectando de forma local que nos habiliten para hacer estas inversiones que son importantes, pero que estamos seguros que se justifican y se rentabilizan en la medida que logramos cumplir con los objetivos que nos proponemos. Bueno, tú hablabas recién, nosotros vamos a estar dependiendo de cada sector es distinto. El concepto de las regiones, el norte es muy diferente a la zona sur, la zona central. Ahora, ¿ustedes cómo van a hacer justamente los procesos de pretratado y valorización de residuos en estos centros GIRI que has denominado recién? Básicamente nosotros vamos a tener 3 procesos al ingreso de estas instalaciones. Uno tiene que ver con, como te dije, reconocer o identificar estas fuentes heterogéneas de materiales, una mezcla de materiales al ingreso de la planta, y poder separarlas por distintas tecnologías, ya sea físicas u ópticas, en el caso, por ejemplo, de tecnologías láser que nos permitan identificar un material u otro, y apartar estas corrientes heterogéneas hacia corrientes puras de materiales. Ese es un primer proceso de clasificación y segregación. Al interior de esos procesos hay triturado, hay selección, hay una serie de procesos mecánicos y también manuales que nos permiten ir diferenciando un material de otro. Otro de los procesos que van a ocurrir dentro de esta planta es que vamos a poder, a partir de residuos que no podamos apartar o reconocer como fuentes, como materiales, corrientes puras de materiales, vamos a poder generar un combustible derivado de residuos, una mezcla de residuos que nosotros vamos a poder controlar en su composición y que van a ser una fuente de combustibles alternativos para, por ejemplo, la industria cementera. Y otro de los procesos que también vamos a poder ofrecer a nuestros clientes es la separación en base producto. Hay muchas mermas que se producen, ¿no es cierto?, en el ámbito de producción de nuestros clientes, ya sea por vencimientos, por inventarios obsoletos o porque los productos no cumplen con especificaciones. Nosotros vamos a poder separar el contenido de los envases del envase mismo. El envase lo vamos a poder, de nuevo, triturar bajo esta lógica de producir un combustible derivado de residuo, y el contenido esperamos poder valorizarlo en función de su origen. Si es un residuo peligroso, si es un fármaco, probablemente vamos a tener que ir por la vía de la valorización energética, pero si son, por ejemplo, contenidos de materia orgánica, de alimentos, podríamos ir a un proceso de compostaje o algún otro tipo de valorización vía biodigestión o tecnologías que nos ayuden a valorizar ese residuo. Ustedes como Ambipar Environment llevan mucho tiempo en el mundo, porque no solamente están aquí. Ahora, si bien es cierto, cuéntanos un poco, es una diferencia, porque Ambipar es una parte para Chile, Latinoamérica, pero esto es una multinacional. Sí, el grupo tiene varias actividades. Efectivamente, cuando decimos Ambipar tiene presencia en 40 países, es a través de todas sus líneas de negocio. En Chile estamos presentes con Ambipar Response, que es una empresa que se dedica a dar respuesta rápida a las emergencias que se producen, ¿no es cierto?, ya sea por incendios forestales o por un vertimiento de hidrocarburos en el mar, porque se rompe un buque tanque, por ejemplo, en los puertos, o asistencia en carretera. Y Ambipar Environment, que es la línea de negocios que hemos conversado en esta tarde, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, claro, con valorización de residuos. Así hay otras líneas de negocios que tienen que ver con descarbonización.
productos orientados 100% a producir una descarbonización de la matriz de producción de nuestros clientes o soluciones logísticas integradas. Es un poco a grandes rasgos el resumen de lo que es Ambipar Group, que como te digo, tenemos nuestra casa matriz en Brasil, pero estamos presentes en más de 40 países en este minuto. Ahora, yo te pregunto por qué, porque esta es una empresa que es multinacional, que está en muchas partes, pero aquí en Chile, y en el caso tuyo, tu experiencia, Leonardo, ¿cómo crees tú que se ha asumido el tema del cuidado por el medio ambiente? Tú que estás desde adentro, que es la empresa que se encarga justamente de ver qué es lo que hacemos con lo que algunos votan y cómo se vota. ¿Hay conciencia real en estos tiempos de lo que significa no hacer las cosas bien con los residuos? Sí, yo te diría que dos componentes. Uno tiene que ver con las propuestas de valor que empresas como nosotros hacemos hacia el mercado y es tratar de tirar un poco el carro de transitar hacia modelos más sostenibles articulando estas capacidades. Tiene mucho de relación crear ciudades más resilientes cuando uno dice cómo es la respuesta a emergencia, cómo planifico yo una emergencia con responder, ¿no es cierto?, a estas catástrofes que cada vez son más comunes. También tiene que ver con el manejo de los residuos, el manejo de las emisiones, y hay una articulación muy interesante entre esos modelos de negocio. Pero también, obviamente, hay presiones normativas cada vez más exigentes que nos imponemos como sociedad y que nos imponen cada vez, ¿no es cierto?, nuestros legisladores y que van hacia esa dirección. Y también, ¿por qué no decir las presiones autoimpuestas por compañías que cada vez más entienden que es necesario darle un marco, ¿no es cierto?, a la actividad, y ahí las grandes corporaciones están haciendo sus apuestas en cómo se presentan hacia la sociedad, no solo por vestirse, ¿no es cierto?, de un actor bonito, sino que porque están convencidos que los modelos de desarrollo sostenibles son aquellos que van a de alguna forma asegurar su continuidad en el tiempo. Entonces yo te diría que esos son los tres elementos que se ven de forma transversal y más constante en el mercado y que de alguna forma justifican el que estos modelos sean muy bien recibidos. No, de verdad que es un tema sumamente importante. Nosotros justamente aquí en Territorio Sostenible hablamos de eso, de la economía circular, de la importancia del medio ambiente, y da alegría saber que hay empresas que efectivamente sí se están preocupando y que las empresas también los contratan y se hacen toda una serie de trabajos para cuidar nuestro planeta. Leonardo, quiero agradecer tu tiempo, tu buena disposición y nada, pues invitado como siempre aquí a Poder y Liderazgo junto a Territorio Sostenible para que nos sigan contando en qué están y cómo va la inauguración de la planta a finales de diciembre o de finales de este año. De todas maneras, Mónica, los mantendremos al tanto, totalmente invitados a esa inauguración, y esperemos que cada vez las novedades sean mejores para transitar hacia modelos de desarrollo sostenible. Gracias por la invitación.